Buenas tardes, bienvenidos a este consejo práctico de hoy. Qué bueno que está ahí conectado. Abra sus oídos, abra su corazón, abra su mente y escuche el consejo de esta tarde. Hay una pregunta bien importante que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión hizo a un ser humano que estaba enfermo. Esa pregunta fue: ¿quieres ser sano? Acompáñenme por favor a Juan capítulo 5, versículo 1. Dice el contexto de esta historia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel de repente descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Todo ser humano fue creado con una individualidad. Usted y yo fuimos creados únicos. Tenemos una forma, tenemos una huella digital, tenemos un rostro, un razonamiento, tenemos una libre elección de nuestras decisiones. Y quienes tenemos un poco de más edad y hemos vivido diferentes aspectos, diferentes circunstancias, pues si las aprovechamos, nos hacen gente, digamos, un poco más experimentada. Y en ciertas áreas, muchas veces no requerimos de aplicar ese procedimiento científico para inferir ciertas cosas y entonces ser asertivos en nuestras decisiones. Esto es, lo que quiero explicarles: la experiencia bien aplicada ayuda en gran manera. Cuando observamos a alguien que está iniciando y vemos ciertas actitudes que por experiencia sabemos qué fin tendrán, a veces deseamos inmiscuirnos y poder ayudar a evitar ciertos errores o en ocasiones pérdida de tiempo. Pero algo que nos detiene siempre es la siguiente pregunta: ¿deseará el consejo? ¿Y si no desea el consejo? Y la mayor parte de las veces nos esperamos a que se solicite la orientación. A veces sucede que sí se acepta la orientación, a veces sucede que no se acepta la orientación. Como le digo, a veces es sí y a veces es permíteme equivocarme. Yo también quiero aprender a equivocarme. Pero, ¿qué necesidad? Pero la experiencia es algo que debemos usted y yo saber. La experiencia de otros es muy importante escucharla. Esto no se puede negar. Fíjese bien el ejemplo que le voy a dar. Vamos a una escuela de fútbol para aprender fútbol. Vamos a una escuela de cualquier disciplina de defensa personal para aprender defensa personal. Y lo hacemos porque, como le digo, deseamos aprender. Nos inscribimos en una escuela de música para aprender a tocar un instrumento. Si lo meditamos, escuche bien, si lo meditamos, lo único que estamos haciendo, y hasta pagamos, es precisamente aprovechar la experiencia de otros para que nos instruyan en algo que ellos ya son diestros, o sea, ya tienen experiencia. Ese es el principio mismo de la experiencia de la vida. En la vida es más trascendental. En la vida es aprender, usted y yo debemos aprender de la gente que tiene más experiencia que nosotros, pero buena experiencia y que es ejemplo a seguir. El desaprovechar pues la experiencia de otros en la vida, en el matrimonio, en cómo solucionar situaciones que se pueden presentar de manera voluntaria o involuntaria, es algo que debemos aprovechar. Vuelvo a plantearlo, escuche bien, vuelvo a plantearlo.
la academia de inglés, la academia deportiva, de música, de defensa personal, hasta la misma educación académica cuesta y lo pagamos. Sin embargo, la experiencia de los que los demás tienen, la experiencia de años que hasta nosotros mismos tenemos y vivimos, y si somos buen ejemplo, la podemos compartir con otros de una manera natural. Muchas veces las personas esa experiencia no desean recibir, no están dispuestos a recibir y obtener los beneficios de esas experiencias de otros, aunque sean gratuitas. ¡Qué contradicción! ¿Qué ventaja es que se nos entregue la estafeta cada vez más adelante? ¿Qué ventaja es aprovechar los kilómetros recorridos, los años de experiencia que nos llevan de ventaja precisamente muchos? Y le repito, deben de ser ejemplos, buenos ejemplos a seguir. En ese libre albedrío, o sea, esa capacidad de decidir, primero hay que darnos cuenta, hay que percatarnos de que estamos en una situación comprometedora en cualquier área, y esa capacidad de decidir pues se va a ejercitar. Muchas veces sin la experiencia vamos a decidir incorrectamente, pero otras veces podemos solicitar el consejo y así precisamente evitar situaciones adversas que vamos a lograr por decidir incorrectamente. O esa es la experiencia de otros que nos desean orientar para precisamente pasarnos la estafeta enfrente y no cometer los mismos errores que ellos. Pero muchos dicen, déjame experimentar a mí. Esa es la realidad. Cuando el hombre de la historia que narra el Evangelio de Juan, capítulo 5, quien tenía 38 años enfermo, y llega nuestro Señor Jesucristo, quien lo había acostado porque no podía moverse, le hizo la pregunta clave: ¿quieres ser sano? Esto es, el mismo Señor Jesucristo primero preguntó a aquel ser humano en necesidad si deseaba recibir la ayuda. Esto es, si en su libre albedrío deseaba permitir que alguien viniera y le ayudara en su necesidad. Si seguimos leyendo la historia, este hombre paralítico la aceptó. Pero muchos no aceptaron la ayuda y no aceptan la ayuda de nadie. Estimado amigo, Dios es un caballero y jamás va a accionar en nosotros contra nuestra voluntad. Él va a respetar ese libre albedrío, esa libertad que Él mismo nos dio para permitir, ¿sí?, o no, de una forma voluntaria y libre, decidir recibir o rechazar la ayuda. Recibir y ser orientados y conducirnos correctamente en nuestro caminar durante nuestra vida. Siempre va a haber personas con más experiencia que nosotros. Siempre va a haber un padre de familia que es ejemplo, que desea que sus hijos no pasen por las mismas situaciones que quizás pasamos nosotros o nos pasaron a nosotros. Pero muchas veces la respuesta es, déjame equivocarme. El detalle es que en ese déjame equivocarme, muchas veces van a venir consecuencias serias a la vida de las personas que no desean aprovechar, que no desean precisamente recibir el beneficio de otros que tienen más experiencia. Un día alguien le va a preguntar, ¿quieres que te comparta de Cristo? Y cada uno en su libre voluntad decidirá si recibe o no recibe la ayuda, la orientación, el apoyo, la sanidad, la salvación ofrecida por el mismo Creador del universo, que también nos dio la vida y tiene una enorme e infinita experiencia en ella. ¿Por qué? Porque Él es el Creador de todas las cosas. Él quiere compartirnos de su evangelio. Tiene la experiencia infinita en todos los aspectos de la vida. Pero la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Le puedo compartir de Cristo?
¿Desea ser instruido en el camino correcto, en el camino de la salvación? Su respuesta es totalmente libre. Su respuesta es voluntaria. Dios espera nuestra respuesta. Y si nuestra respuesta es no, Él la va a respetar. Si nuestra respuesta es sí, Él va a instruirnos con todo su amor, con todo su corazón a cada uno de nosotros. Eso es saber vivir y escoger la sabiduría, la verdadera sabiduría, que es aprovechar la experiencia de otros. El consejo práctico de hoy, pues, estimada audiencia, es: seamos beneficiados con la experiencia, seamos beneficiados con el conocimiento que nos comparte el mismo dador de la vida, que nos ofrece a través de su palabra. Su palabra está llena de plenos conocimientos, de experiencias, de consejos que van por encima del pensamiento de cualquier ser humano que se puede equivocar. La palabra de Dios es infalible, el consejo de Dios es infalible. Pero hay una cosa, siempre nos va a preguntar: ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir el consejo? ¿Quieres recibir la sanidad de tu corazón? Él va a respetar nuestra respuesta. Si es sí, entonces empezará a accionar en nuestra vida, empezará a accionar en nuestro corazón, empezará a accionar en nuestra mente, y cada día aprovecharemos más de la sabiduría, de la experiencia, del conocimiento del mismo Creador del universo cuando leamos su palabra, cuando nos interesemos en buscar de la verdadera sabiduría. Dice la palabra de Dios, o Dios dice en su palabra, que anhelemos la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que está al alcance de todos, si es que decidimos aceptarla y buscarla de todo nuestro corazón. Si es usted una persona que verdaderamente quiere ser sano, quiere ser salvo, desea aprovechar la experiencia de nuestro Creador, pongámonos en manos de Dios. Póngase en manos de Dios y pídale su dirección, y que comparta en su mente y en su corazón el conocimiento vasto de su perfecta voluntad. Ore junto conmigo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por interesarte en compartir con cada uno de nosotros ese conocimiento de lo alto, ese conocimiento que va a traer total y absoluta dirección a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque tú nos preguntas: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres conocer de mí? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y mi Dios, nuestra respuesta es sí. Por eso en este momento abrimos nuestro corazón, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, confesamos con nuestra boca que Él murió en la cruz para darnos vida eterna. Y también aprovechamos, mi Dios, para pedirte perdón por aquellas decisiones incorrectas, por falta de conocimiento que tomamos y que afectaron nuestras vidas. Perdónanos, Padre. De hoy en adelante deseamos vivir conforme a tu voluntad, aprovechando tu conocimiento, aprovechando esa experiencia que tú nos marcas en tu palabra, con todo el amor verdadero y genuino, para librarnos de muchas adversidades en nuestro caminar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, de bendito. Amén. Esa es una realidad, iglesia. Aprovechemos el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Él sabe tu necesidad. Él sabe nuestras necesidades y las desea ministrar conforme a su corazón. Que Dios les bendiga, un abrazo y aprovechemos el consejo. Aceptemos la experiencia de aquel que nos hizo.